Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, clientes, distribuidores y equipo de fuerza de venta Coflex. Nos da mucho gusto que estén conectados con nosotros de nuevo en una sesión más de Hablemos del Producto, en la cual el día de hoy la ingeniero Yadira nos va a presentar la línea de trampas de grasa para el mercado ferretero. Dentro de este tema, pues vamos a hacer un poco más de énfasis en ventajas de las trampas de grasa y capacidades de las trampas de grasa. Les recuerdo que durante toda la sesión pueden estar haciendo preguntas respecto al tema y las van a dejar en el botón de preguntas y respuestas que está en la parte inferior. El chat es solo para comentarios general, como ya lo hemos mencionado anteriormente. También les voy a recordar una vez más que estén pendientes de los videos de toda la lista de reproducción de Hablemos de Producto en el canal de YouTube Coflex. Sin más, Yadira, bienvenida. Iniciamos esta sesión webinar. Hola Sandy, bueno, bienvenidos. Vamos a empezar con este nuevo producto que ingresamos a la categoría de Coflex, que son las trampas de grasa. Vamos a explicar un poquito de qué son y por qué se necesitan, cuándo es necesario usar qué tipo de trampa de grasa. Y también, como pueden ver, aquí tenemos algunas muestras y se las vamos a presentar. Algo totalmente nuevo, ¿verdad? Sí, totalmente nuevo y nuevo también en la línea de productos Coflex. Entonces, si quieres, empezamos, ¿sí? Perfecto, adelante. Entonces, vamos a poner una presentación que ustedes van a poder ver en sus pantallas. Y en esta presentación viene, en la siguiente filmina, es ¿qué es una trampa de grasa? ¿O para qué nos funciona una trampa de grasa? Entonces, es una trampa con tecnología Endura. ¿Por qué decimos que es trampa de grasa Coflex con tecnología Endura? Hay un fabricante a nivel internacional que tiene mucha experiencia en trampas de grasa, Sandy, y que hace esta tecnología, que son las trampas Endura, y nosotros estamos en un convenio con ellos. Entonces nosotros tenemos las trampas de Endura que se fabrican en Canadá. Okay. Entonces, ¿para qué funcionan estas trampas? Pues es para retener las grasas y aceites que se descargan en las tarjas de cocina, ya sean restaurantes, comerciales, industriales o institucionales, antes de que se vayan al sistema del drenaje municipal. Y tú te preguntarás, ¿por qué es necesario? O sea, ¿de qué sirve si yo lo tiro y nadie se da cuenta? ¿En qué ayuda? Exacto. Entonces, si vamos a la siguiente diapositiva, vemos por qué se necesita. Y la razón es porque existe una NOM. Una NOM es una norma oficial mexicana. Acuérdense que tenemos dos tipos de regulaciones, que son las NOM y las NMX. Una NMX significa que están los estándares, pero no pasa nada, o sea, si tú estás certificado o no. Y una NOM es que tú tienes que estar certificado con eso, si no puedes tener alguna multa o puedes tener algún problema. Entonces existe una NOM, quiere decir que se tiene que hacer, que es la NOM 02 de ecología, la cual establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas residuales a los sistemas de alcantarillado. O sea, a un restaurante le pueden ir a medir cuánta grasa o cuántos contaminantes están saliendo. Ahorita ¿sí? que mencionabas, que nos platicabas de qué se trata, que es una trampa de grasa, entonces, y luego ya mencionando lo de los restaurantes, yo me imagino, entonces podemos por ahí tirar desperdicios de comida, porque a veces, pues, al lavar los platos se van acumulando ciertos desperdicios. ¿Este nos sirve para eso? No, acuérdense que es grasa o aceites, no residuos ni partes de alimentos, de que si el arroz se me fue y ajá, no. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver la función de la trampa de grasa. Entonces, todas estas comida o todo esto que se esté tirando se va a ir asentando en la parte de abajo del tanque de la trampa de grasa. ¿Y qué va a ocasionar? Si no existe una limpieza regular, se te va a empezar a llenar y ya la trampa no va a hacer su función correctamente. Entonces, sí. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Tienes que poner un receptor de alimentos o algo que te impida antes de la trampa de grasa que pase a la trampa de grasa para que haga su función. Y ahorita nos lo vas a mostrar ya más a sí, detalle. Esos son como que aditamentos diferentes que se tienen. Pero no se debe de tirar este alimento. Entonces, residuos de comida, no. O sea, no es una trampa y para aceites, esto. Exacto. Perfecto. A lo mejor tú dirías, oye, es que es muy difícil que se me vaya un arrocito, ¿no? Entonces, sí se puede, pero no debe, o sea, los asentamientos que queden abajo de la trampa de grasa no deben de superar los 2 centímetros, o sea, de altura. Entonces, se tiene que estar haciendo mantenimientos. Entonces, si tú a lo mejor dices de que, oye, pues yo lo quiero tirar,
Pues sí, pero debes de estar cuidando estos 2 centímetros. Entonces, si tenías que limpiar la trampa cada 15 días o cada mes, a lo mejor lo vas a tener que limpiar diario para estar quitando todos estos residuos. Por la acumulación. Exacto. Entonces, ¿qué pasa si yo como establecimiento, regresando un poquito, qué pasa como si yo como establecimiento no pongo una trampa de grasa? ¿Ven las fotografías de abajo? Eso es lo que se queda. Al final, la grasa se solidifica y empieza a tapar la tubería. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que limpiarla y esto al final es un costo para el establecimiento que poco a poco se va haciendo los taponcitos, ¿no? Entonces, si vamos a la que sigue. Todos los establecimientos deben de tener una trampa de grasa. Deberían de tener una trampa de grasa. O sea, si yo hago comida y tiro, no es lo mismo que en la casa, porque a lo mejor en la casa tú nada más haces de comer en la mañana, el desayuno, en la comida y a lo mejor en la cena. Y no es mucho los residuos de grasa que tiras. Porque no es tanta la cantidad que se prepara. Pero en un establecimiento que se dedica a hacer comida, que todo el día está haciendo comida, pues obviamente es constante las descargas que está haciendo de grasa. Aunque sea un establecimiento pequeño. Pequeño, exacto. Sí, por eso tenemos diferentes capacidades. O sea, está desde la más chiquita, ahorita los vamos a ver, hasta la más grande, dependiendo de la necesidad. Perfecto. Exacto. Entonces, ¿qué beneficios tenemos de estas trampas de grasa? Tenemos durabilidad, porque están fabricadas en un material que es plástico, que es polipropileno. ¿Qué ventaja tiene? Que se inyecta en una sola pieza, por lo tanto, no se acumula o no tiene espacios donde se puedan generar bacterias debido a que se esté almacenando ahí producto, ¿no? También es la temperatura que alcanza, o sea, puede soportar hasta 108 grados. Entonces, si nosotros vertimos agua, pues ¿cuánto es el agua hirviendo? Pues está abajo de los 100. Entonces, incluso el aceite a veces lo vacían, pero ahorita vamos a hablar un poquito de los controladores de flujo que te ayudan a disminuir los flujos. Entonces, luego tenemos una resistencia y esta resistencia se debe a que la trampa de grasa tiene una tapa que si tú la pones a nivel de piso y alguien camina encima de ella no se va a romper, o sea, soporta hasta 135 kilos. Es ligera porque comparada con las trampas metálicas es muy ligera, una sola persona la puede agarrar, cargar y llevar de un lugar a otro. Pero resistente. Exactamente, que esa es una de las ventajas. Es fácil de limpiar porque tiene unos como clips que hacen que se puede abrir fácilmente, se pueda quitar y se pueda acceder al mantenimiento. Todas las piezas son removibles y comparado con lo metálico, pues no se oxida. Entonces, cuando se oxidan las piezas, a veces batallas para quitarlas o se rompen al forzarlas. Y en este caso estamos hablando que eso no pasa con nuestras trampas de grasa. Entonces, si a mí me queda la duda, ¿cómo limpio mi trampa de grasa? ¿Es solamente levantar como esos clips como tipo seguros, retirar la tapa y ya tienes el espacio para limpiar libremente? O sea, no exacto, todas las piezas son removibles, entonces tú fácilmente puedes quitar la tapa, puedes quitar cada una de las partes que vienen internas, que ahorita las vamos a ver, y entonces ya te queda como un cuadro, como si fuera tu topper de la comida. Entonces, ¿con qué limpias tú un traste con grasa de tu cocina? ¿Con agua y con jabón? Perfectamente puedes hacer lo mismo en este caso. O sea, no necesitamos algún químico especial, exacto. Algo, no. No se recomienda, jabón, de hecho, ponerle químicos en altas concentraciones. ¿Sí? Simplemente agua y jabón. Agua y jabón y limpias. Nada más darle su mantenimiento, su limpieza, pues al tiempo adecuado, ¿verdad? Exacto. Después viene hermeticidad. ¿Por qué es necesario hacerlo hermético? Por los olores. Recuerden que aquí estamos almacenando grasas, entonces obviamente esto, si no se hace una limpieza regular, pues empieza a emanar olores. Entonces estos olores deben de estar encasillados en la trampa y no salir al establecimiento, y por eso es hermética, tiene sus empaques que lo hacen hermético. La tapa tiene un diseño antiderrapante, que es en ese sentido, Sandy, como te decía, que si queda al ras de piso, pues si fuera algo plástico liso, pues te podrías resbalar si lo pisas, y en este tiene un diseño antiderrapante. Y lo más importante, que son los últimos tres, es eficiente. Puede retener entre un 93 y un 97% de las grasas que se tiran en el establecimiento. O sea, la mayor cantidad. La mayor cantidad de grasa. Entonces es muy eficiente. También tiene un controlador de flujo, que esta es la parte principal de las trampas de grasa. Porque este controlador de flujo, ahorita lo vamos a ver más adelante, es el que define el flujo que va a estar llegando a la trampa y es también el que define la capacidad
¿sí? De la trampa. Entonces lo que va a hacer es disminuir el flujo para que la grasa se empiece a solidificar o a enfriar y que cuando llegue a la trampa ya se pueda hacer la separación más, de las dos fases. Más fácil. Y tenemos 10 años de garantía. Excelente. Entonces, si vamos a la que sigue. Son muchos los beneficios. Exacto. De estas trampas. Esta es la línea de producto que nosotros tenemos, son 7, y si ves, Andy, lo que te mencionaba en un inicio, tenemos desde los 7 galones por minuto hasta los 50. Estos son los modelos que manejamos ahorita. Exacto, que es la parte de arriba, puedes ver que dice GT-007, y ese es el modelo que ustedes pueden solicitar si es que lo necesitan. Y abajo viene la capacidad, que es desde los 7 hasta los 50, y tenemos una trampa especial que vamos a ver más adelante, que es la de 25 galones por minuto, ¿sí? Todas vienen con su kit de instalación, que ahorita lo vamos a ver, todas vienen con su controlador de flujo, y en la siguiente diapositiva vamos a ver las dimensiones. También es bien importante saber cuáles son las dimensiones del espacio que tú tienes para saber elegir la trampa que necesitas. ¿Qué trampa necesitas? Exacto. Y también es muy importante saber cuál es la tubería que tú tienes para saber qué trampa necesitas. Es decir, si yo tengo tubería de 4 pulgadas en el establecimiento, pues no puedo poner una trampa que descargue a 2 pulgadas, porque es de menor capacidad, ¿no? Tendrías que hacer demasiados como que acomodos para poder hacer la instalación, y viceversa. Tú, si tienes una tubería, que esto sería el peor de los escenarios, una tubería de 2 pulgadas y pones una trampa de 4 pulgadas, haces una reducción de flujo. Entonces probablemente ibas a tener problemas de que no se va a descargar correctamente, o incluso se te puede regresar el agua. Estas trampas tienen controlador de flujo. ¿Todos son iguales? Porque veo que varían los modelos de las trampas. A lo mejor el controlador es igual para todas, varía. No, todos los controladores de flujo, aunque físicamente tú los veas, por ejemplo, los de 2 pulgadas, que tú los veas iguales, a simple vista, internamente va aumentando el tamaño del orificio por donde pasa el flujo, que eso es lo que va definiendo el flujo o la capacidad de la trampa. Entonces sí varían. Exactamente. Dependiendo del modelo de la trampa de grasa. Entonces, si vamos a la que sigue, ahora sí vamos a hablar de funcionamiento. O sea, ¿cómo funciona una trampa de grasa? Una trampa de grasa básicamente funciona que tienes el controlador de flujo, o sea, viene el agua del fregadero o del lugar donde estés tú sacando agua, llega al controlador de flujo, y en el controlador de flujo se disminuye la capacidad del flujo. Entonces, que es ahí donde definíamos si es de 7, 10, 15. Que ahí lo podemos ver en la imagen, ¿verdad? Exacto, que existe una disminución del flujo y viene una toma de aire. Esta toma de aire va a ayudar a que se empiece a enfriar el líquido que está pasando por ahí. Llega la trampa y las pantallas, que son los difusores, van a hacer que el flujo vaya más lento, se vaya por abajo, y empiezas a separar. Las grasas se van hacia arriba y el agua limpia se queda abajo, y esta agua es la que al final sale lo que se va a la red municipal, ¿no? Sí. Entonces ahí pueden ver más o menos cómo funciona una trampa de grasa, y en la que sigue podemos ver cómo es el controlador de flujo, que era lo que les decía, que era parte importante de las trampas de grasa. Entonces ahí se puede ver que existe la disminución de los flujos. Es muy importante considerar las direcciones de los flujos. No podemos poner el controlador de flujo al revés o poner la trampa al revés. O sea, donde están las entradas y donde están las salidas es como se debe de instalar. Se tiene que estar instalada correctamente. Si no, no va a hacer su función. Exacto. Entonces, si quieren, ahora regresamos un poquito a esta parte, a la siguiente toma, para ver un poquito la cámara de detalle. Entonces, aquí tenemos una trampa de grasa, que esta trampa de grasa es de 10 galones por minuto, ¿sí? Okay. Entonces, aquí vemos que tenemos la salida, y de este lado tenemos la entrada y tenemos la trampa. Aquí, Sandy, vamos a poder ver que estos son los clips que les decía, que son de... Para retirar, ¿verdad? Entonces, para sellar, nada más hay que bajarlos, y si queremos quitar la trampa, pues, o la tapa, lo que hacemos es subirlos. Aquí podemos ver que se ve el empaque, esto que está aquí, el naranjita. Entonces ese empaque es el que va a hacer que la trampa sea hermética, ¿sí? Y luego tenemos, ahora les voy a enseñar cómo es la trampa por dentro, ¿sí? Ya trae todo su kit ahí. Entonces trae todo su kit, ¿sí? Entonces vemos que vienen con sus acoples para instalarse, pues viene con un instructivo. Perfecto.
y viene con su controlador de flujo. ¿Sí? ¿Cómo se conecta, Yaira? Trae todo el kit, es la salida, porque veo que tiene salida en ambos extremos. ¿Nos podrías explicar cómo se conecta la tubería? Sí, por ejemplo, hablamos de que los materiales son polipropileno. ¿Qué significa que sea polipropileno? El polipropileno no se pega con el PVC. Entonces, acuérdate que la tubería es de PVC, que es la que entra. Entonces, la tubería es de PVC y yo no puedo pegarlo con el adhesivo regular. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Por eso vienen los acoples. Con los acoples, yo conecto de este lado, ajá, aprieto y luego de este lado pongo la tubería de 2 pulgadas o el regulador de flujo, si es que el regulador va a estar un poquito más separado. Así. Entonces, y conecto. ¿En qué te ayuda? En que en futuro, si tú necesitas quitar la trampa, pues no hay ningún problema porque lo único que haces es quitar el acople y ya tienes acceso directo a la trampa, ¿sí? Entonces, es muy importante siempre poner los acoples y no intentar pegar o cementar la trampa con adhesivo porque esto no va a funcionar y puedes tener pues fugas, ¿no? Entonces pongo viene el controlador de flujo. El controlador de flujo, acuérdense que hay que considerar la dirección del flujo. Se conecta aquí, se aprieta y ya tenemos la instalación. De este lado, por ejemplo, estas trampas están para conectar a tubería de 51 milímetros, que significa que es cédula 40, no norma normal mexicana de sanitario. Entonces, ¿qué viene? Viene otro acople que lo puedo poner aquí y aquí pongo la tubería sanitaria, entonces ya no hay ningún problema, ya hago el cambio del tipo de tubería. Igual viene otro acople, que otro acople nos sirve para el otro extremo. Entonces, déjenme tirarlo un poco. Lo pongo de este lado y aquí ya me puedo conectar. Si yo en el establecimiento tengo cédula 40, no hay problema, lo conecto directamente. Si tengo el PVC o tubería sanitaria, también lo conecto al acople y no hay ningún problema y ya lo instalé, ¿sí? Entonces tenemos estos. Muy completo. Muy completo. ¿A qué distancia se recomienda instalar de una tarja del fregadero? ¿Cuánto es el promedio? ¿Qué tan lejos la podemos instalar? Eso es muy importante, Sandy, porque decimos que son lo máximo son 7 metros de tubería. ¿Eso qué quiere decir? Yo puedo tener mi trampa aquí y mi fregadero de este lado, pero si yo hago todo un caminito para llegar a la trampa que sean más de 7 metros de tubería, puedo tener problemas porque las imágenes que vimos anteriormente, que se llenaba de grasa, podría ocasionar, porque la grasa se enfría, se solidifica y te hace un tapón, ¿no? Entonces, es máximo 7 metros de tubería. ¿Sí? Es el máximo. Es el máximo. Ajá. Y otra cosa a considerar es, al final aquí estamos hablando de grasas, Andy. Entonces, las grasas al final son inflamables y estamos hablando que estamos en un lugar donde hay muchas fuentes de calor. Entonces, es importante que la trampa también tenga al menos 1,5 metros a la redonda de ninguna fuente de calor de este tipo que puedan prender la trampa y que se pueda... ¿Alguna parrilla, alguna estufa? ¿Es 1 metro? 1,5 metros. 1,5 metros que tiene que estar aislado de cualquier fuente de calor. Son puntos muy importantes para instalar, porque a lo mejor, como dices tú, pues al final de cuentas es grasa, es flamable, entonces puedes evitar accidentes. Y la distancia también de la tarja, donde se instala 7 metros, también es importante porque luego de repente, oye, la instalé y no funciona, ¿cuántos metros? No, 12 metros. Exacto. O a lo mejor de que, oye, es que se solidificó, o sea, sabemos que el limpiar este tipo de tuberías no es económico, o sea, se necesitan herramientas especiales, no es nada más le tiro agua caliente y ya, porque al final esa agua caliente va a ir a llegar a otro lado donde se va a volver a solidificar, ¿no? Entonces es importante tener esas como consideraciones. Todos los modelos son a 7 metros. Todos. Sí. Sin importar si es de 2 o de 4 pulgadas. Y después vamos a ver un poquito aquí en la cámara de detalle cómo es por dentro la trampa. Entonces viene con estos 2 pedacitos de tubo, si es que fuera necesario. Y ahí se ve. Entonces, por este lado entra lo que es el agua, que estos son unos difusores. Déjenme, los intento quitar un poquito, están un poquito de luz.
Entonces, por ejemplo, todo es removible, entonces yo lo quité de aquí, ¿sí? Entonces todo es removible y te queda lo que te decía, la parte lisa, que es fácil de limpiar. Entonces, agua y jabón suficiente. Exacto. Cada una de estas partes se puede quitar, se puede acceder y se puede limpiar. Se recomienda que hacia arriba de la instalación pues tengas acceso a poder quitar cada una de estas partes, dependiendo de dónde lo vas a instalar. Entonces se pone y ya te queda. Entonces por aquí entra el agua, esto te ayuda a separar la grasa se va a quedar aquí arriba y después sale por este otro punto, ¿sí? Entonces entra por aquí y sale por aquí. Es importante por eso el sentido del flujo, ¿sí? Que debe entrar por un lado y salir por el otro, porque así está diseñado y patentado el uso de la trampa. Entonces, esta es la de 10 galones por minuto, si vemos esta chiquita, y el controlador de flujo, que es este que vemos acá. ¿Se alcanza a ver? Y esta es su toma de aire, ¿sí? Entonces, no sé si tengas una duda adicional sobre esta trampa, Sandy. No, digo, está más que claro respecto al mantenimiento, la distancia que tenemos que tener al instalarla al fregadero, las precauciones. Entonces, está excelente. Trae todo el kit para instalar. Yo creo que no necesitas nada más, solamente seguir las instrucciones y pues viene aquí completito, ¿verdad? Y bueno, en la siguiente parte vamos a explicar un poco con qué frecuencia hay que hacer mantenimientos, cómo lo podemos considerar. También traemos otros 2 modelos un poquito más grandes que también vamos a explicar. Entonces, si tienen cualquier duda o comentario... Ahí en el botón de preguntas y respuestas, regresando les vamos a dar seguimiento. Vamos a hacer un break, Yadira, ¿qué te parece? No se desconecten, vamos a hacer solamente receso, pero seguiremos conectados y ahorita volvemos. Muchas gracias por continuar con nosotros conectados. Vamos a leer un par de preguntas para no entretenerte mucho, Yadira, y seguir con la segunda parte de este webinar respecto a las trampas de grasa. ¿A qué temperatura máxima se puede introducir aceite o grasa en una trampa? Depende mucho, o sea, lo que yo les mencionaba era la temperatura que aguanta el tanque, o sea, este es el tanque que tenemos, que son 104 grados, pero acuérdense que ya viene enfriándose el líquido, entonces, no sé, a lo mejor depende mucho de qué es lo que están vertiendo, pero, por ejemplo, agua hirviendo normalmente es a 90 y tantos grados, entonces ya aguanta 104 más lo que se está enfriando, entonces depende mucho de eso. Todo el trayecto. La siguiente pregunta, si quieres conectar la trampa de grasa directo a la tarja, ¿cómo sería la conexión? Ahorita vamos a ver las instalaciones típicas, entonces si quieren, ahorita respondemos esa pregunta con las instalaciones típicas que vamos a ver. Muy bien, y por último, ¿cómo se calculan las trampas? Ok, también es parte de lo que vamos a ver. Entonces, si quieren, primero entramos a la instalación típica para responder un poquito y luego pasamos a la trampa de 35. Perfecto, pues adelante, Yadira, vamos a... Ok, entonces vamos a ingresar a la presentación. Entonces, ahí podemos ver las instalaciones típicas. Entonces, tenemos la instalación típica sobre el piso y dentro del piso. También se pueden poner intermedio del piso. Toda esta información la pueden encontrar en el manual de instalación que vienen dentro de cada una de sus trampas y también vamos a tener un manual técnico, que este manual técnico lo van a poder encontrar en la página web de Coflex junto con las fichas técnicas de las trampas, ¿sí? Bueno, entonces regresando un poquito, tenemos que sale el líquido normal de la tarja, hay que poner obviamente su trampa regular para el fregadero. Y después viene lo que es el regulador de flujo o controlador de flujo y después viene la trampa. Muy importante, al final de cada trampa se recomienda poner una válvula check antirretorno. ¿Por qué? Porque hablamos al inicio, Sandy, de que existe una NOM, que esta NOM te va a inspeccionar. Entonces, para poder hacer la inspección, obviamente necesitan tomar muestras de antes, o sea, de cómo entra el líquido a la trampa y del después, o sea, de cómo sale el líquido a la trampa. Entonces, para hacer el antes, perfectamente se puede hacer la toma de muestra desde el controlador de flujo y para el después, pues sí sería un tema el cómo está saliendo. Entonces, para poder hacer esas tomas, se recomienda poner una válvula antirretorno. Entonces, nada más es como una recomendación, si es que sí les van a medir la NOM, ¿no? Perfecto. Entonces, ahí se ve la instalación típica, que era parte de lo que preguntaban. Toda esta información la pueden encontrar en el manual. Y entonces hablamos de a nivel de piso, o sobre el piso, y dentro del piso.
Entonces también está una instalación típica dentro del piso, ¿sí? Bueno, si quieren regresamos un poco y más adelante les contesto la de cómo calcular. ¿Sí? Muy bien. Bueno, Vamos en a ver el otro siguiente, modelo, ¿verdad? este es otro modelo. Si me ayudas, Sandy, nada más para mostrarlo. Este está un poquito. Entonces, este es de 35 galones por minuto. Entonces, aquí vemos que tiene esta parte diferente, que esto solo lo necesitan los de mayor capacidad, que vienen siendo los de 35 y 50 galones por minuto. Las otras más pequeñas no lo ocupan por la cantidad de flujo que manejan. Entonces, tenemos otra vez el difusor, tenemos esta rejilla y tenemos la salida, ¿sí? Igual vienen todas las piezas, entonces si quieren Su instructivo y todo. Exactamente. Entonces, vamos a abrirlo un poco. En esta parte viene lo que es el manual, ¿sí? Y en este manual es donde les digo que viene toda la información de las instalaciones típicas, ¿sí? Entonces viene su manual y como en la otra sesión también vienen lo que son sus 3 acoples que ayudarían a la instalación En cualquier tipo de tubería. Pues tenemos estos 3 acoples. Y viene el controlador de flujo. Si vieron hace rato, el controlador de flujo de 2 pulgadas era un poco pequeño, ¿sí? Este es un controlador de flujo más grande porque estamos hablando de tubería de 4 pulgadas. Que era algo de las dudas que tenía cuando empezaste a explicarnos. Exacto. Pensaba yo que eran igual para todos, exacto. Entonces aquí viene el sentido del flujo. Aquí está el controlador de flujo. Esta es la parte que les mencionaba que se puede acceder para las tomas del agua. Y aquí es donde se ve, en este se ve un poquito más. Este es el que reduce el flujo y el que define la capacidad de descarga o del líquido que llega en la trampa. Entonces sí, se ve como si fuera de 4 pulgadas, pero realmente lo que está entrando a la trampa o la reducción que se tiene es muchísimo menor. Esto va variando de acuerdo a la capacidad, es decir, en 50 galones por minuto, este orificio va a ser un poco más grande, ¿sí? Entonces tenemos este, y después de este, si me lo estudias tantito también, viene lo que es la entrada de aire, ¿sí? Entonces estas 2 piezas se van a conectar así, pero definimos que esto es hembra, entonces necesitamos convertirlo en macho para poder hacer. Entonces dentro de la caja vienen los tubos que nos van a ayudar a hacer esta conexión. Algo que no les había mencionado es que este controlador de flujo es de PVC, entonces este sí se puede cementar a la tubería, es decir, este es PVC también. Lo que hago es los uno, ¿sí? Esto lo puedo cementar y después esta parte es la que pongo con el acople y lo pongo de este lado, ¿sí? No es como para simularlo un poco. Igual de este lado, esta parte del tubo de lo que es para la entrada de aire, le pongo un pedazo de tubo y después viene el controlador de flujo y así lo cemento. Esto sí se puede cementar, ¿sí? Entonces, por si el tipo de material. ajá. Entonces es nada más como para definir un poco. Después vienen las piezas que, como mencionábamos, todas se pueden quitar fácilmente para limpiarse y todas son de plástico. Entonces es una gran ventaja comparado con los metálicos, porque los metálicos en esta parte se empiezan a oxidar y ya es muy difícil la limpieza. Entonces esta se puede quitar perfectamente, al igual que cada uno de los difusores. Entonces esta pasta también se quita y ya te queda un tanque limpio para poder acceder y hacer la limpieza. Entonces estamos hablando que este es de 35 galones por minuto, hay una más grande que es de 50 galones por minuto. Ya es un poquito complicado tenerla aquí para mostrárselas, pero ya tienen una idea de la capacidad más o menos. Exacto. Muy bien. Muy bien. Entonces, si quieren ahora, vamos a ver un poquito cuál es la siguiente en la diapositiva. A ver. Tenemos la instalación de 25 galones por minuto, que al inicio les mencioné que era la trampa especial. ¿Por qué es especial? Si ven estas, son muy altas. Ajá. Y la nueva, o esta que es de la GT125, es de una altura de 27.9 centímetros, que son 11 pulgadas. Es esta que tenemos. Exacto. Aquí, ¿no? Las otras les mencionaba que se pueden poner sobre el piso, dentro del piso o intermedio.
Esta solamente se puede poner arriba del piso. Ahí ven la instalación típica sobre el piso de la Lowepro. Es diferente, ¿sí? ¿verdad? Y es diferente y es para cuando en las instalaciones tienes un problema con la altura, ¿sí? Entonces, de que, oye, ¿sabes qué? Yo no puedo romper porque el establecimiento no es mío y pues no puedo romper el piso, entonces puedes poner esta. Perfectamente cabe abajo de un fregadero industrial, pero es que son un poquito más grandes que los fregaderos normales, entonces perfectamente cabe, solo es cuestión de considerar las alturas para saber en dónde. ¿Cuál es la restricción? Es que acuérdense que si va a estar abajo de un fregadero, se debe de considerar que puedas quitar la tapa y que puedas quitar cada una de las piezas, ¿sí? Entonces, si quieres, regresamos un poquito a la toma abierta para poder ver el producto. Entonces, lo que les mencionaba es que consideras la altura, consideras la salida, que estas dimensiones ya vienen en lo que les compartí dentro de la ficha técnica, y igual, viene con su controlador de flujo que se conecta a 2 pulgadas y viene con sus acoples, ¿sí? Entonces, es importante la altura, es importante el instructivo y es importante que se pueda quitar. Entonces, ¿qué debo de considerar? Si yo tengo el fregadero aquí, yo lo único que debo de hacer es que pueda quitar esta parte del difusor. Pues quito el difusor, pues con que yo tenga esta altura es suficiente. Espacio libre, ¿sí? Para poder limpiar y tener acceso a la limpieza. ¿Cómo se quita eso? Lo voy a levantar un poquito para entonces este va de este lado. Ajá. Y aquí es como que, ¿ok? Entonces así es como viene la trampa y es lo que hay que limpiar. Ahora, ¿cómo calculo? Es importante. Bueno, todas las piezas, acuérdense que son los acoples y exactamente la misma función, la misma tapa, los mismos clips para quitar y poner, y los acoples, todo vienen incluidos en cada uno de los kits, ¿sí? Me regreso a esto. Y ahora sí, si quieren, la duda que tenían era cómo sé cuándo instalar o qué tipo de trampa instalar. Les recomiendo que esto se lo pregunten a cada uno de sus agentes, pero una forma sencilla que intenté explicar aquí en el webinar es cómo hacerlo. Pues bueno, tienes que tomar en cuenta las dimensiones de tu tarja, la tarja de fregadero donde vas a vertir el agua. Entonces debes de considerar esas dimensiones, se multiplican, entonces tú lo tienes en centímetros y ya tienes centímetros cúbicos, ¿sí? Después hay que pasarlo a litros para poder tener una capacidad de desagüe en litros por minuto, ¿sí? Entonces hay que considerar si a cada una de estas trampas se le agrega una coladera extra. Por ejemplo, si abajo del fregadero hay una coladera y que esta coladera se conecte también a la trampa y que a lo mejor ustedes hagan limpieza, ¿sí? Que se tire líquido, entonces ustedes limpian y esa coladera va a la trampa. Hay que considerar también esa descarga adicional. Y después hay que considerar una eficiencia, que en este caso es un 75, ¿sí? Entonces, todos esos valores se multiplican por 0.75 y ya tienes aproximadamente unos litros por minuto. Si tienes 2 fregaderos, hay que hacer este ejercicio por 2, o sea, tienes que hacer la suma de los 2 fregaderos para tener, si los 2 se conectan a la misma trampa. Y después, ya que tienes unos litros por minuto, nos vamos a la siguiente. Y entonces ya tienes la capacidad necesaria en litros por minuto, ¿sí? Entonces yo tengo los SKUs, tengo la conexión, tengo los galones por minuto y los litros por minuto. Entonces, no sé, si yo tengo a lo mejor una descarga de 40 litros por minuto, pues tú podrías decir, Sandy, de que, pues me voy por la GT010 porque es 37.8. Ajá. Pero acuérdense que siempre debemos de ir hacia arriba, o sea, considerar el peor escenario que sea hacia arriba. Entonces, en lugar de ponerla de a 10, la recomendación de nosotros sería ponerla de 15, sí. Que descarga 56.8 litros por minuto. Entonces, siempre es considerando eso. Para tener un margen de diferencia. Exacto. Y aparte, adicional a eso, también es considerar la descarga que les mencionaba hace un momento, de a qué te conectas, qué tienes de tubería en tu establecimiento. Entonces, sí te puede servir la de la GT015 de 15 galones por minuto, pero ¿qué pasa si tú tienes 4 pulgadas en tu tubería? No puedes instalar esa, te tendrías que ir hasta la de 35, ¿sí? Entonces es muy importante considerar esas situaciones inversos. Si necesitaras una de 50 porque descargas mucho y tu tubería es de 2,
a lo mejor tendrías que dividir los flujos y a lo mejor en lugar de descargar toda una sola trampa, tendrías que tener 2 trampas para más poder, pues sí, desaguar correctamente. Entonces son esas formas las que hay que considerar para este tipo de trampa. Son puntos importantes, saber, como decías, convertir las medidas, las dimensiones de la tarja, qué tipo y qué medida de tubería tenemos, la salida. Son detalles que no se pueden, para que tengas una correcta instalación, ¿verdad? Exacto. Y luego hablamos, Andy, de mantenimiento, porque no es como que, ya tengo una trampa y ya tengo solucionado. No, hay que tener un mantenimiento. ¿Cómo podemos considerar este mantenimiento? Dentro de nuestro manual de instalación viene una sección y que en esta sección te dice o te invita, déjenme acercar un poco, no sé si ahí se alcanza a ver, ahí. En esta sección nos invitan a estar llenando esta bitácora sobre los mantenimientos que estamos haciendo. ¿Cada cuánto hay que hacer un mantenimiento? Depende mucho del establecimiento. No es que yo te pueda decir cada mes porque a lo mejor tú tiras demasiado y necesitas estar haciendo una limpieza. ¿Qué se recomienda? Que empieces con periodos cortos. Por decir, instalé hoy mi trampa, la checo en 5 días y si en 5 días veo que todavía tiene, que no se ha acumulado mucha grasa, bueno, a lo mejor la vuelvo a checar en otros 5 días, entonces ya van 10 y digo, no, todavía aguanta otros 5, entonces, ¿sabes qué? Yo la voy a limpiar cada 15, ¿sí? Entonces ya tú haces solito tu rutina de limpieza, entonces tú ya sabes que para tu establecimiento, tu rutina son 15 días. Vas definiendo dependiendo del uso. Y también si tú ves que se te empieza a incrementar, pues bueno, ya no son 15, ahora son 13, entonces es muy, muy vivo y por eso es necesario tener una bitácora para saber cuándo fue la última vez que hiciste el mantenimiento y lo anterior, qué porcentajes venías manejando y llevar un control, como un registro. Exacto. Porque cada establecimiento es diferente, o sea, no te puedo decir límpiala cada 15 días, a lo mejor hay empresas que la limpian una vez al mes, porque el comedor nada más es, no hacen comida, sino simplemente es para limpiar los trastes. Entonces a lo mejor ellos lo tienen que limpiar una vez al mes y es suficiente, entonces ya se va generando una rutina de mantenimiento. Excelente. Pues no sé si tengas una pregunta adicional. Pues yo creo que se veía algo complicado el tema, pero ya explicaste y está bastante simple, muy interesante y es algo muy, muy importante que deben de tomar en cuenta. Lo menciono de nuevo, los puntos para instalar, las medidas, las trampas que tenemos, todo, aquí vienen las instrucciones. Exacto. Pues yo no tengo dudas de ahí. ¿Tú quieres agregar algo más? No, sería todo. Yo sé que este es un producto diferente, a lo mejor hay demasiadas dudas, pero se trató como que explicar lo más sencillo que se pudiera entender. Si tienen ustedes alguna duda adicional o si quieren más información, los invitamos a consultarlo con su agente para que puedan decirle dónde encontrar la información. Va a estar todo en el sitio web, vamos a tener manuales de instalación, tenemos ficha técnica, tenemos todo. Nada más es cuestión de preguntar y con gusto los asesoramos. Como bien también se les envía después de cada sesión ya completo, si quedaron por ahí algunas preguntas pendientes, porque pues no tenemos el tiempo suficiente, se les da seguimiento y se les envía por correo ahí un documento ya con toda la información que nos ayuda aquí, ingeniero Yadira. Sí, y bueno, solo recordarles que el que sabe exige copias. Muchas gracias y hasta la próxima.